Revelación celestial, lo que sucederá a los cristianos que no obedezcan esta profecía divina. En la alborada de una noche radiante, bajo la luz plateada de la luna llena, el pequeño pueblo de la sierra vibraba con una energía que solo la fe podía traer. María, madre devota y ferviente en su creencia, se preparaba para la vigilia de oración en la antigua iglesia. Un susurro de expectación llenaba el aire, la comunidad anhelaba respuestas en medio de su sufrimiento, y esa noche, el pastor, un hombre de Dios de voz profunda y ojos brillantes, iba a revelar un mensaje divino que cambiaría sus vidas. Dios ha hablado, proclamó el pastor, su voz resonando en cada rincón del templo, como si el eco fuera un mandato celestial. Aquellos que desobedezcan su llamado enfrentarán consecuencias inimaginables. La atmósfera se cargó de reverencia y temor, las palabras del pastor fueron como flechas que atravesaron los corazones de los presentes, encendiendo un fervor de oración y súplica. Pero para María, la revelación resonaba de manera diferente. Su fe inquebrantable se tambaleaba, en casa, su adorada hija había caído en caminos oscuros. Cada día, la luz que alguna vez brilló en los ojos de su hija se desvanece más, como una estrella que lucha por sobrevivir en un cielo nublado. A pesar de sus fervientes oraciones a San Juan Pablo II, un santo que ella amaba profundamente, las respuestas parecían ausentes. Nunca había sentido tan de cerca la sombra de la desesperación. ¿Por qué, Señor?, clamaba su corazón, mientras las lágrimas inevitablemente caían. Pero en esa noche llena de promesas, el pueblo comenzó a compartir historias de milagros. Una mujer en el pueblo vecino, desahuciada, había vuelto a levantarse gracias a la intervención divina. Este relato llegó a María como un rayo de luz en medio de la tormenta. Su fe comenzó a reavivarse, sintió la urgencia de intensificar sus oraciones, uniendo a su comunidad en una súplica colectiva, un grito hacia lo imposible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Esa noche, mientras las oraciones se entrelazaban en un coro celestial, María tuvo un sueño impactante, vio a su hija rodeada de luz y amor divino, como si la misma esencia de Dios la envolviera. Al despertar, sintió en su interior una urgencia indescriptible. Tenía que salir a buscarla, a encontrarla entre las sombras que la mantenían prisionera. Cuando finalmente la encontró, su hija le confesó haber tenido visiones de ángeles llamándola, compartiendo un propósito que la llenaba de temor. María, con el corazón repleto de amor y esperanza, sostenía a su hija entre sus brazos, sintiendo que la revelación del pastor resonaba más intenso que nunca. El dilema de la obediencia a la voz divina surgiría no solo en sus corazones, sino que retumbaría en cada rincón de la comunidad. ¿Serían todos llamados a aceptar esta transformación, o algunos quedarían atrás en la penumbra? La historia apenas comenzaba. María miró a su hija con una mezcla de alivio y asombro. Las visiones de su pequeña eran un eco de la vigilia, un llamado que no podía ignorar. La luz en los ojos de su hija comenzaba a regresar, un indicio de que la fe aún podía superar la oscuridad. Sin embargo, este no era el momento para celebrar, sino para actuar. Sentía como si cada latido de su corazón estuviera sincronizado con el ritmo profundo de la tierra, guiándola hacia un propósito divino. La comunidad necesitaba un líder, alguien que uniera a todos en esta búsqueda de transformación. María sintió la responsabilidad de ser esa voz. Como madre y mujer de fe, era su deber ayudar no solo a su hija, sino a todos los que sufrían. Así que, con determinación, comenzó a organizar un encuentro en la iglesia, un momento donde cada voz pudiera escucharse y donde la esperanza como un río poderoso comenzara a fluir. Al llegar a la antigua iglesia, la atmósfera pulsaba con la energía de cientos de almas dispuestas a recibir la palabra de Dios. Las velas parpadeaban, danzando como los corazones de los fieles que se reunían. Cada uno llevaba consigo historias de dolor y anhelos, pero también de esperanza renovada.
María se sintió invadida por la unción del Espíritu Santo, sabía que Dios estaba presente. Cuando el pastor tomó el púlpito, el silencio se apoderó del lugar. Su voz, como siempre profunda y resonante, cortó la tensión en el aire. Hermanos y hermanas, comenzó. Hoy, estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. Los murmullos de aprobación y algunas lágrimas comenzaron a fluir. Dios nos llama a unirnos, a ser un solo cuerpo en esta lucha espiritual. María levantó la mano, interrumpiendo brevemente. Pastor, dijo con voz firme. No solo debemos escuchar. Debemos también hablar, confesar nuestras luchas y abrazar el llamado que Él nos ha hecho. Su intervención fue inesperada, pero el pastor asintió con una sonrisa, reconociendo el fuego en su corazón. Así, uno a uno, los miembros de la comunidad empezaron a compartir sus testimonios. Había quienes hablaban de enfermedades, de preocupaciones económicas y de familias desgastadas. Pero también, se escucharon relatos de pequeñas victorias, de días en que Dios había manifestado su gracia de maneras sorprendentemente sutiles. Un anciano en la esquina, con lágrimas en los ojos, relató cómo había encontrado consuelo en la oración en momentos de soledad. La fe, dijo con voz quebrada, es el abrazo que nunca se rompe. Al finalizar, el pastor hizo un llamado a orar en un círculo, uniendo sus manos en un compromiso colectivo de obrar en fe. María sintió la energía vibrante mientras cada persona se unía en cadena. El eco de sus oraciones se elevaba hacia el cielo, como un clamor de fe que desenredaba cadenas y abría puertas. Sin embargo, María sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. La transformación no sería fácil, habría tentaciones y dudas que atacarían su determinación. ¿Podrían todos sostenerse en este camino hacia lo desconocido? La incertidumbre de lo que venía era palpable, pero el fuego en sus corazones brillaba aún más intensamente, misterios se tejían en el aire. La comunidad estaba despertando a algo grande, algo sobrenatural. Pero justo en ese instante, la puerta de la iglesia se abrió bruscamente, trayendo un frío ártico y una sombra misteriosa que hizo que todos se detuvieran. Un extraño, de ojos inquietantes, se encontraba en el umbral, como si hubiera llegado en el momento justo, cargando secretos que podrían cambiar el curso de todos. ¿Así que están buscando respuestas?, preguntó el extraño con una sonrisa enigmática, justo antes de que la multitud comenzara a murmurar, cuestionando quién era y qué traía consigo. La tensión creciente revelaba que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. ¿Qué revelaciones traería consigo esta figura misteriosa? ¿Sería un adversario o un enviado de la providencia divina? La curiosidad empujaba a todos a la espera de la verdad que estaba a punto de ser desvelada. La figura misteriosa se quedó de pie en la entrada, su mirada fija en el grupo que lo rodeaba. El silencio se volvió espeso, como un manto que cubría a todos con un temor reverente. El extraño cruzó la puerta con un paso firme, interrumpiendo la atmósfera de oración y esperanza que había llenado la iglesia. Su presencia parecía traer consigo un aire de urgencia y un mensaje que no podía ser ignorado. Soy Samuel, dijo con una voz profunda que resonaba en las paredes de la iglesia, y he venido para recordarles un mensaje olvidado. Mientras hablaba, la congregación se inclinó hacia adelante, estirando cuellos y conteniendo la respiración. Algo en su porte y en su tono hacía que sus palabras sonaran desafiantes, pero también llenas de esperanza. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era realmente este hombre? Pero había un halo de compasión en su mirada que la tranquilizaba. Muchos de ustedes han clamado por respuestas, continuó Samuel. Dios escucha cada una de sus súplicas, cada lágrima que han derramado, pero hay un camino que deben escoger. Un camino que no se desvía de la verdad que Él ha revelado. Los murmullos empezaron a fluir entre los asistentes, cada uno compartiendo sus pensamientos, su temor y su expectativa. ¿Qué verdad?, preguntó un joven con voz temblorosa, inquieto por la gravedad de la situación. Samuel sonrió con amabilidad, como si entendiera su angustia. La fe sin acciones es muerte. Si no obligamos a que nuestras palabras se traduzcan en actos de obediencia, vendrán tiempos difíciles para aquellos que ignoren esto. Pero la promesa también está en sus corazones, la promesa de que si se unen, transformarán su comunidad. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de María.
Ella sabía que estaba hablando de algo más grande que ellos mismos, de una unión que debía perdurar más allá de las luchas individuales. ¿Cómo podemos unirnos?, preguntó una mujer, cuyo rostro reflejaba la lucha y el cansancio. ¿Qué tenemos que hacer? Samuel levantó sus manos. Reúnanse. Oren juntos. No se detengan en su búsqueda. Deben estar listos para escuchar y obedecer. En los días venideros, sus decisiones definirán el destino de muchos. Hay un poder que espera ser liberado, pero necesita su fe activa. En cada oración, en cada acto de amor y servicio, hay luz que desata cadenas. María sintió cómo sus palabras se alojaban en su ser. Ella había sentido la llamada a liderar, pero ahora entendía que no era solo su carga, era una tarea conjunta. Miró al grupo reunido, tan lleno de esperanza, y supo que Samuel era parte de un plan divino más grande. De repente, un estallido de luz inusitada iluminó el salón. Las velas temblaron, y el viento susurró entre los bancos. La atmósfera se volvió electrizante. La presencia de Dios estaba ahí, palpable como nunca. El poder del Espíritu Santo se mueve en esta comunidad, exclamó el pastor, llevando a todos a un estado de adoración, pero luego, Samuel señaló hacia la puerta por donde había entrado. Sin embargo, no olviden que el enemigo está atento. Ha mandado a sus portadores de oscuridad, aquellos que buscan desviar la fe y el camino de Dios. Estén alertas. El desafío no ha hecho más que comenzar. La congregación sintió el peso de sus palabras, pero junto a ese peso, una chispa de valentía comenzó a nacer. María miró a su hija, luego a todos los demás, y vio la misma luz en sus ojos, la promesa de un cambio inminente. La comunidad estaba lista para unirse, pero también consciente de que había sombras que acechaban. Samuel dio un paso atrás, como si su misión estuviera clara, y con una última mirada a la multitud, dijo: ahora, dedíquense a orar por discernimiento. Lo que viene no es solo para unos pocos, será una prueba que pondrá a prueba a todos. Los que escuchen y obedezcan se convertirán en el faro de luz en la oscuridad. María sintió el latido de la fe vibrando a través de todos ellos. Lo que Samuel había traído no era solo un mensaje, era un llamado a la acción. Una invitación a fortalecerse en unidad. Pero mientras todos se preparaban para responder a ese llamado, una certeza inquietante se apoderó de su corazón. ¿Estaba la comunidad realmente preparada para lo que vendría a continuación? La oscuridad podía ser atemorizante, y la decisión de avanzar juntos traía consigo riesgos que podrían cambiarlo todo. ¿Qué precio tendría su fe en estos próximos días? La noche caía, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, firmes y constantes en su camino. Mientras los murmullos se hacían más intensos, el corazón de María latía rápidamente, sabiendo que el camino hacia adelante podría llevarles a un destino desconocido pero lleno de promesas. ¿Aceptarían el desafío? ¿Qué tan lejos irían para mantener la luz viva? La comunidad se preparaba para un nuevo amanecer, sin saber que en la próxima oración, la verdadera revelación de Dios estaba a punto de manifestarse. María no podía deshacerse de la inquietud que la embargaba. Mientras los murmullos se desvanecían y la luz de las velas danzaba, su mente regresaba a las palabras de Samuel: los que escuchen y obedezcan. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Cómo podían ellos, un grupo de corazones quebrantados pero llenos de esperanza, enfrentar las sombras que se acercaban? El pastor, notando la ansiedad en la congregación, alzó su voz con poder. Hermanos, esta es nuestra oportunidad. No la dejemos escapar. La oración es nuestra arma. Nosotros podemos cambiar el curso de lo que está por venir. Juntos, en alineación con la voluntad divina, podemos enfrentar las tempestades. El grupo comenzó a levantarse, un sentimiento de unidad empezaba a tomar forma. María se sintió impulsada por un fuego que ardía dentro de ella, un deseo de actuar. Se acercó al centro del salón, donde el aire vibraba con lo inexplicable. Oremos juntos por fortaleza, por la valentía de ser luz en medio de la oscuridad, exclamó, provocando un murmullo de asentimiento. Al instante, las personas comenzaron a unirse, formando un círculo, de manos entrelazadas. Los ojos de María se elevaron al cielo, y con su voz enérgica, indicó el comienzo de una oración ferviente. Padre Santo, en este momento de incertidumbre, venimos a ti.
Escucha nuestras súplicas. Queremos ser instrumentos de tu paz y luz. Aumenta nuestra fe, fortifica nuestros corazones y guía nuestros pasos. A medida que hablaba, sentía cómo la energía pasaba por el grupo, como olas de amor y compasión que se propagaban y se multiplicaban. Pronto, todos los allí presentes comenzaban a compartir sus propios anhelos, rogándoles a lo alto que los llenara de discernimiento. Lágrimas de esperanza se deslizaban por muchas mejillas, mientras el poder de la oración se hacía cada vez más palpable. La sala temblaba con voces unidas, resonando en un mismo canto de fe. Samuel, observando con satisfacción, aprovechó la dinamicidad de la oración. Sigan, hermanos. Recuerden que en cada palabra liberada, en cada oración sincera, hay potencia. Dios está aquí. Él está transformando sus corazones. El viento parecía susurrar en los rincones del edificio, llevándose con él las dudas y los temores. Fue un momento de conexión. María sentía que cada uno de los presentes quedó imbuido por una chispa divina. Amén, resonaba. Que se haga tu voluntad, Señor. Al terminar la invocación, un atisbo de calma se cernió sobre ellos. Pero al instante, el ambiente se tornó sombrío y pesado. Las luces parpadearon, y un escalofrío recorrió a la multitud. Samuel levantó la mano otra vez, su rostro reflejaba preocupación. No se engañen. La oración ha abierto una puerta, y aunque hay luz, las sombras también intentan infiltrarse. Los corazones empezaron a latir con fuerza. Las consecuencias de una fe inactiva no solo afectan a los individuos, pueden tener repercusiones en toda la comunidad. Hay quienes, entre ustedes, deberán considerar su compromiso. La debilidad se enfrenta a la fortaleza del propósito divino. La voz de María temblaba mientras preguntaba, ¿pero qué debemos hacer para estar a salvo? ¿Cómo podemos proteger lo que hemos hecho ya? Esténse firmes y no teman, porque en la obediencia hay refugio, respondió Samuel, con una seguridad que resonaba en todos los presentes. Las promesas de Dios son inquebrantables, pero requieren de su acción. Es momento de actuar. Mientras sus palabras se aferraban en el ambiente, María fijó su mirada en su hija, quien parecía fluir entre el temor y la fe. María sabía que debían hallar respuestas. Todo lo que habían construido estaba en riesgo, pero estaban listos para enfrentar la batalla espiritual que se avecinaba. El ambiente era tenso, y la inquietud se entrelazaba con la esperanza. Cada mirada era un recordatorio de que la fe activa estaba a un paso de la manifestación. En lo profundo de su ser, María supo que lo que siguiera marcaría un antes y un después. Los tiempos de cambio estaban creciendo cada vez más cercanos. Mientras la respuesta quedó flotando en el aire, una pregunta retumbó en su mente: ¿están suficientemente preparados para lo que vendrá? Mientras el viento se calmaba, la luz despedía promesas de redención, envolviendo a todos en un abrazo celestial. Pronto descubrirían que la verdadera revelación de Dios sería más que esperada, sería transformadora, pero esta lucha acababa de comenzar. María respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que la invadía. La tensión en la sala era palpable. Miró a los rostros de sus hermanos y hermanas. Algunos parecían perdidos en pensamientos angustiosos, otros sostenían la fe con firmeza. La inquietud sobre lo que estaba por venir se mezclaba con una determinación creciente. Ellos habían sentido el toque de Dios en este lugar, y no podían dejarlo escapar. Puede que la oscuridad se acerque, dijo María, rompiendo el silencio, pero no podemos olvidar que nosotros somos luz. En él encontramos nuestra fortaleza. Si nos mantenemos unidos, ningún miedo puede prevalecer. Sus palabras resonaron, y un murmullo de aceptación recorrió la sala. Samuel, con una mirada determinada, dirigió su atención nuevamente hacia la multitud. Hay un desafío ante nosotros. No podemos ser simples oyentes de la palabra, debemos actuar en fe. Cada decisión que tomemos hoy influirá en el futuro de nuestras familias, de nuestro pueblo. Cada elección se convierte en un ladrillo en la construcción del templo de nuestras vidas. No podemos permitir la debilidad, hermanos. María sintió que la convicción llenaba el ambiente. La voz de Samuel se volvía cada vez más intensa. La obediencia a Dios no es una carga, sino un privilegio. Cada uno de ustedes tiene un papel en este momento crucial. Miren a su alrededor, y se darán cuenta de que no están solos.
Esta es una oportunidad divina para crecer en fe y en amor. Pero, interrumpió un hombre de mediana edad desde el fondo, ¿qué si no sabemos qué hacer? A veces, siento que las respuestas se nos escapan. Esa es una gran pregunta, respondió Samuel, con dulzura. A veces, la incertidumbre se convierte en nuestra mayor maestra. Cuando no entendemos, aprendemos a confiar. Dios nos dará la sabiduría necesaria si buscamos su dirección. María asintió, reconociendo que su propio corazón se sentía más ligero. La incertidumbre era parte del viaje, y la fe auténtica florecía en medio de las dudas. Necesitamos pedir sabiduría entonces. Si la oración es nuestra arma, seamos fervientes. Oremos por guía, por cada paso que debemos dar. Instó ella, con un nuevo sentido de propósito. El grupo volvió a enlazar sus manos. Esta vez, las oraciones eran más específicas, más directas. Cada uno comenzó a presentar sus preocupaciones y necesidades, orando en voz alta y dejando que sus corazones fueran escuchados. La sala se impregnó de una atmósfera de expectación. Era como si las paredes mismas resonaran con la energía de la fe. Los murmullos se transformaron en gritos de fe. Un anciano, con lágrimas en los ojos, exclamó, Señor, enséñanos a ser valientes, que podamos enfrentar lo que venga con amor y unidad. Otro, con la voz entrecortada, suplicó, te pedimos fortaleza, y que nuestros corazones nunca titubeen. Mientras oraban, María sintió un calor expandiéndose en su pecho. Era la presencia del Espíritu Santo, llenando la sala de paz y claridad. Está sucediendo. Estamos siendo transformados. Pensó ella, entusiasmada al ver a sus hermanos llenarse de nuevas energías y esperanzas. De repente, el viento volvió a soplar, pero esta vez con una dulzura renovada. La luz de las velas pareció brillar más intensamente, y una sensación de unidad colmó el aire. En ese espacio sagrado, María comprendió la conexión que todos compartían. Eran un solo cuerpo, una comunidad dispuesta a levantarse. A medida que la oración continuaba, las sombras comenzaron a desvanecerse. Pero algo aún permanecía en la atmósfera, una advertencia que palpitaba en sus corazones. Había una revelación en el aire, un sentido de que algo trascendental estaba por venir. Samuel entonces dijo, en un susurro reverente, lo que está por suceder es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Preparen sus corazones para la intervención divina. Pero hay una advertencia, no esperen a que la luz llegue. Deben caminar hacia ella. Las palabras resonaron en el alma de cada uno. María sintió el peso de la responsabilidad, una mezcla de temor y emoción. ¿Qué sucedería si no obedecían? ¿Qué significaba realmente estar preparados? El momento estaba aquí, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaban listos para recibir lo que Dios había prometido? María permanecía en pie, inmóvil, mientras las palabras de Samuel se deslizaban por la atmósfera cargada de expectativa. Cada rostro a su alrededor reflejaba una mezcla de fervor y ansiedad. ¿Serían capaces de dar el paso hacia lo desconocido? La tensión se estrechaba como una cuerda a punto de romperse, y María sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Debemos avanzar, pensó, y con ese impulso, dio un paso hacia adelante. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos actuar. Cada uno de nosotros tiene una fe que es un testimonio vivo, es hora de compartirla. La sala se llenó de murmullos. Algunos todavía dudaban, pero otros se sintieron inspirados. Samuel asintió, entendiendo el llamado que surgía del corazón de María. Vamos a hacer un círculo, sugirió. Mientras se formaba el círculo, una energía palpable comenzó a recorrer a sus pies, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su unidad. Quiero que todos cerremos los ojos, dio Samuel. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Que ilumine nuestro camino con todas las respuestas que buscamos. María cerró los ojos y dejó que su mente se aquietara. Una paz profunda comenzó a inundarla. Las imágenes de sus preocupaciones fluyeron hacia su interior, revelando miedos que había dejado ocultos, pero al mismo tiempo, entendió que era un momento de liberación. Tenía que entregar todo en las manos de Dios. Enséñanos, Señor, dejó escapar en un susurro. Enséñanos a confiar en ti. La sala, una vez más, se llenó de voces que se levantaban al cielo,
oraciones que emergían como olas de una mar turbia, cada una clamando con anhelos y sueños, mientras las oraciones se unían en un potente clamor, una presencia diferente comenzó a inundar el lugar. María sintió como si las paredes mismas vibraran, como si cada oración se convirtiera en un eco divino. Si confiesas tus temores, Él los sanará, escuchó en su corazón, y esas palabras la animaron aún más. ¿Qué sucedería si compartían no solo sus necesidades, sino también sus certezas? Aquel pensamiento la llenó de energía. Compartan, hermanos. Compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Exclamó, su voz ahora más fuerte y clara. De inmediato, un joven se levantó, su voz temblorosa pero decidida. Yo he estado perdido, pero Dios me encontró. ¿Qué más puedo pedir? Todo lo que soy es gracias a Él. Los demás comenzaron a sumarse. Una mujer con lágrimas en los ojos habló de su sanación, mientras otro compartía cómo había recuperado su hogar. Cada testimonio se volvía un ladrillo en la edificación de su fe colectiva, fortaleciendo el lazo que los unía. María observó los rostros iluminados, la luz de la esperanza brillando en sus ojos, cuando de repente, un grito de júbilo rompió el aire. ¡Aleluya! La respuesta ha llegado. Exclamó un anciano, mientras la sala temblaba con aplausos y cantos de adoración. Era como si el cielo se hubiera abierto, y cada uno era parte de un cántico que resonaba más allá de ese lugar. Sin embargo, en medio de aquel gozo, una inquietante realidad se estaba gestando en el fondo de su ser. Pero ¿y si no estamos listos? La pregunta surgió sin aviso, cortando momentáneamente la alegría. Samuel, atento al espíritu que se movía alrededor, los interrumpió. Recordemos la advertencia que nos hicieron. No es suficiente con maravillarnos en la luz. Debemos vivir en ella. ¿Qué significa realmente caminar hacia la luz? El eco de su pregunta quedó flotando en el aire, reverberando en cada corazón. Si realmente se preparaban para lo que Dios estaba a punto de revelar, debían estar dispuestos a cambiar, a dejar atrás lo que no les servía. La atmósfera se volvió pesada, y el viento que antes era un abrazo se convirtió en un susurro en sus oídos. No habrá marcha atrás. La incertidumbre regresó, y un dilema surgió en sus corazones. Si la obediencia era la clave, ¿estarían dispuestos a entregar todo? Así, Lucas, un hermano que había estado callado, juntó valor para preguntar, ¿qué podemos perder? Son nuestras vidas menos que el llamado de Dios. El desafío estaba planteado. La congregación, llena de fe pero también preocupaciones, sabía que tenían que salir, no solo de la sala, sino de sus zonas de confort. Pero, al mismo tiempo, el miedo los acechaba. María miró a sus hermanos con determinación. ¿Esperamos a que sucedan las cosas o caminamos hacia la promesa? Mientras la duda se cernía sobre el grupo, un rayo de luz iluminó la habitación. Era el momento. ¿Estarían listos para dar el siguiente paso, incluso con la tormenta a la vista? La revelación celestial se acercaba, pero cada uno tendría que decidir si estaba listo para enfrentarse a lo que vendría. La sala se llenó de un silencio expectante. Los corazones latían al unísono, como si todos estuvieran respirando la misma fe. María sintió una presión en su pecho, un impulso que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Sabía que no era solo un momento cualquiera, algo trascendental estaba a punto de ocurrir. ¿Estamos listos de verdad? Reflexionó en su interior mientras las miradas de sus hermanos buscaban en ella respuestas. La luz que había cruzado el vacío ahora pintaba formas y sombras en las paredes, como si el mismo cielo estuviera trazando un mapa para ellos. La atmósfera vibraba, cargada de promesas, pero también de advertencias. Samuel, con la voz clara y firme, rompió el hechizo de silencio. Queridos hermanos, hemos estado hablando de caminar hacia la luz, pero eso requiere que dejemos atrás las sombras. ¿Qué sombras estamos dispuestos a dejar atrás hoy? Un murmullo de incertidumbre recorrió el círculo. Las sombras eran muchas y oscurecían la fe de algunos. Financieras, familiares, inseguridades, penurias pasadas. Nadie quería hablar de sus batallas personales, pero todos las sentían en el fondo de su alma. Nos hemos congregado como un solo cuerpo, continuó Samuel con fervor. Y el cuerpo no puede avanzar si arrastra cadenas. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad?
el eco de esas palabras resonó profundamente en cada corazón. La verdad se hizo sentir como un grito intestinal. ¿Era realmente el momento de soltar lo que los mantenía atados? María abrió los ojos, y en ese instante vio las emociones crudas en los rostros de sus amigos. Había esperanza, sí, pero también había miedo y una gran carga emocional. Hermanos, ¿estamos aquí por costumbre o realmente buscamos un cambio?, exclamó, su voz temblando por la intensidad del momento. Si nos quedamos quietos, perderemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. No dejen que el miedo les robe la bendición. Un joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, alzó la mano. He luchado con la adicción durante años. Cada vez que intento avanzar, me siento atrapado. Pero hoy quiero libertad. Estoy cansado de arrastrar mi sombra. Los ojos de sus hermanos se llenaron de compasión, y María sintió que el Espíritu Santo comenzaba a moverse entre ellos, uniendo sus corazones en un mismo anhelo de transformación. Si Dios nos ha reunido aquí, es porque quiere hacer algo grande, dijo un anciano con voz temblorosa. No puede haber transformación sin el sacrificio de algo viejo. ¿Vamos a salir de esta sala con lo mismo de siempre o saldremos transformados?, retó María, difundiéndose la convicción por los rostros. Una marea de sinceridad comenzó a brotar a medida que cada uno compartía sus luchas. Algunos hablaban de pérdidas financieras, otros de relaciones deterioradas, y otro confesó haber guardado rencores que le pesaban como piedras. Cada testimonio se sentía como una moneda que caía, resonando con cada palabra. La revelación pintaba un cuadro claro, la obediencia a Dios requería valor, la atmósfera estaba cambiando. Una suavidad envolvió el espacio, como si el aire mismo supiera que algo nuevo estaba a punto de nacer entre ellos. Una mujer, en medio de la confesión, exclamó, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy mando a mis sombras a la luz. Las palabras resonaron por toda la sala como un tamborileo divino, y cada voz que se levantaba se unía en un coro de liberación. Amén, respondió María, sintiéndose fortalecida. La energía en el lugar era tangible, una corriente que pasaba de uno a otro, como un fuego encendido. Levantó sus manos hacia el cielo, sintiendo la firmeza de aquella decisión colectiva. Luz del cielo, ven. Oremos juntos. Señor, quita nuestras cadenas y permite que caminemos en ti sin miedo. Era el clamor de un pueblo listo para moverse, un pueblo decidido a entrar en la revelación que Dios tenía preparada. Aunque sabían que el camino no sería fácil, cada uno sentía que ya no estaban solos. María abrió los ojos y miró al grupo. Una paz sobrenatural les envolvía, y mientras cada uno se preparaba para dar el paso, la curiosidad y el desafío se cernían sobre sus corazones. Cuando el viento sopló una vez más, un pensamiento atravesó la mente de María. ¿Qué estaba por venir que realmente cambiaría nuestras vidas para siempre? Esa pregunta resonó en el silencio que llenaba la sala. El avance hacia la promesa de Baín era inminente. ¿Qué pasos estarían dispuestos a dar para acceder a lo que Dios quería revelarles de verdad? María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo mientras la pregunta flotaba en el aire. El viento que había entrado aparentaba tener vida propia, acariciando los rostros de sus hermanos, llevándose consigo las sombras que aún se aferraban a sus corazones. Pero esa paz que envolvía la sala no era un mero consuelo, era una invitación a algo mayor. Hermanos, no perdamos este fuego, gritó Samuel, su rostro iluminado por una emoción contagiosa. Hoy es el día en que podemos romper nuestras cadenas y salir como nuevos. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. La promesa de transformación comenzó a abrir un espacio en sus corazones. Una mujer mayor, con las manos temblorosas, se puso de pie. Siempre he sido la que rehuía adentrarme en lo desconocido. Pero hoy, siento que Dios me invita a dejar atrás el temor, compartió, su voz quebrándose. Quiero ser libre. A medida que cada uno tomaba la palabra, los testimonios fluían como agua de un manantial. Uno tras otro, se levantaron voces, confesando luchas y anhelos. Cada historia era un ladrido de honestidad en el aire, un eco de contrición que iniciaba un camino de sanación. María observaba cómo la atmósfera cambiaba. De un océano de inseguridad,
el grupo podía sentir la corriente del Espíritu Santo, llevándolos hacia la costa de la libertad. No era solo un momento de confesiones, era el nacimiento de un nuevo amanecer. Un joven de cabello rizado se levantó. Con su voz concentrada, dijo, me he sentido atrapado en un ciclo de autosabotaje. Pero sé que Dios quiere que tenga confianza en que soy amado y aceptado. Hoy estoy aquí para dejar esta carga. De repente, una ola de júbilo estalló. Amén, hermano. Amén. Respondieron varios al unísono. La compasión y el amor llenaban cada rincón. En ese instante, María sintió que el mismo cielo se inclinaba hacia ellos, escuchando. Dios no nos ha traído aquí para quedarnos en lo mismo. Exclamó un viejo amigo, levantando sus manos. Si nos entregamos por completo, Él nos mostrará el camino. Hoy decido obedecer su llamado, las manos se alzaron como árboles en medio de la tormenta, buscando la caricia divina. Juntos comenzaron a cantar, una melodía que atravesaba el tiempo, resonando en la sala con una energía mística. Las paredes temblaban por la vibración de sus voces llenas de esperanza. María sintió que cada nota era un latido de su alma. Algo dentro de ella decía que no solo estaban cambiando sus vidas, sino que estaban en un proceso de alinearse con el plan divino que Dios había diseñado para ellos. La revelación no solo era individual, era colectiva, un movimiento de fe unida que estaba gestando una nueva era. Mientras el canto se hacía más fuerte, la luz en la sala parecía intensificarse. Era como si un portón estuviera a punto de abrirse. Pero en medio de la alegría, una sensación de responsabilidad pesaba en el aire. Las palabras del anciano resonaban en su mente, no puede haber transformación sin el sacrificio de algo viejo. Era un recordatorio de que el camino hacia la libertad a menudo requería otra pregunta. ¿Qué estaban dispuestos a dejar atrás? La reunión fue llegando a su clímax, y los rostros reflejaban no solo fe, sino una nueva determinación. Pero en su interior, María sintió el susurro de algo más, algo que aún no habían abordado. ¿Y si la obediencia a este llamado tiene consecuencias, no solo para nosotros, sino para la comunidad entera? Se preguntó, la energía en la sala empezaba a ser eléctrica. El clamor y las alabanzas eran poderosos, pero aún había una pregunta que se alzaba en el viento, casi con voz audible, ¿están listos para enfrentar lo que Dios puede pedirles una vez que obedezcan? María miró a su alrededor, viendo a sus hermanos de fe envueltos en el arrebato del momento, pero también sintiendo la gravitación de lo divino en sus corazones. La noche apenas comenzaba, y una anticipación nueva pululaba en el aire. ¿Qué más estaban a punto de descubrir en su viaje hacia la luz? Un silencio lleno de expectativa se volvió a apoderar del espacio. La respuesta a su llamado estaba al llegar, pero con ella podría venir algo que nunca imaginaron. La historia aún no terminaba, y la promesa divina estaba en el horizonte. La luz en la sala tembló una vez más, y María pudo sentir como el cielo se abría, permitiéndoles entrever una verdad aún más profunda. La pregunta seguía ahí, flotando en el aire, ¿qué revelaciones les traerá su obediencia? La atmósfera era palpable, un torrente de emoción y fe, mientras las luces danzaban en la habitación, esenciales y efímeras, como la vida misma. María sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que desataría un nuevo nivel de entendimiento entre ellos. Aquella pregunta aún giraba en su mente como un eco persistente, ¿qué revelaciones les traerá su obediencia? Vamos a orar, exclamó Samuel, rompiendo el silencio. Sus ojos brillaban con determinación. Aquella oración, pensaba María, tenía que ser más que palabras, debía ser un compromiso, un acto de entrega total. Los hermanos se unieron en un círculo, sus manos entrelazadas, mientras sendas de luz pasaban entre ellos, creando un lazo indisoluble. Era como si cada corazón estuviera latiendo al unísono, un corazón que anhelaba ver cosas nuevas. Los murmullos comenzaban a transformarse en ululantes clamores de súplica. Señor, déjanos ver tu gloria, repetía una voz entre el grupo. Mientras oraban, María cerró los ojos profundamente. En su mente, vislumbró a su comunidad, con cada uno de esos rostros que había visto antes, sonrientes, preocupados, esperanzados. Luego, un giro repentino. La imagen se convirtió en borrón y se presentó una visión nublada de lo que podría ser si la fe no se cultivara.
¿Qué pasará si no escuchamos el llamado? Se preguntó, un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. La escena era oscura, una pesadilla colectiva que los acechaba, pero de pronto, el espíritu la tocó. Una luz sobrepasó ese frío temor, y las palabras de aliento inundaron su ser: no temas, hay esperanza para aquellos que buscan. Todo cambio requiere sacrificio, sí, pero también prometía restauración y plenitud. Lo que está por venir no es para atormentar, sino para guiar, susurró el anciano que había compartido su mensaje inicial, ahora poseído de una paz radiante. Dios está a punto de hacer algo grande a través de nosotros. El temor es una sombra en el camino, pero la luz del Creador es más fuerte. María sintió un júbilo renovado. La transformación no era solo un destino, sino un viaje pleno de descubrimiento. Se dio cuenta de que cada confesión, cada historia, cada oración, la estaba posicionando en un nuevo lugar de fe. ¿Cuántos de nosotros queremos ser instrumentos en su mano?, pensó. La respuesta era un sonido de satisfacción en el aire, como el murmuro de un río fluyendo. Un joven, el mismo de cabello rizado, levantó su voz nuevamente. No quiero volver a ser el que era. Hoy decido dar un paso hacia adelante. A lo que muchos respondieron con gritos de amén. Un ecosistema de fe brotaba en cada rincón, y cada persona estaba tomando firmeza en su resolución. María miró al centro del círculo, y vio las lágrimas de un hombre, profunda angustia y a la vez, albir de esperanza. Si eso no es el cielo descendiendo, ¿qué lo es?, pensó. Su corazón palpitaba con una intensidad que jamás había sentido. Sabía que la comunión sobrenatural estaba invadiendo su espacio, había risas y lágrimas, abrazos y oraciones, pero entonces, ocurrió algo. Una voz, suave y poderosa, resonó desde la esquina de la habitación. ¿Y si el costo de nuestra obediencia es más grande de lo que imaginamos? Era la misma pregunta que flotaba en el aire. Mientras todos se volvían hacia aquel rincón, un halo de luces centelleantes brilló alrededor de un viejo libro. Había estado olvidado en la estantería, pero ahora se abría solo, como si respondiera a su deseo de descubrir. María se acercó, sintiendo un tirón en su interior. ¿Qué revelaciones aguardaban en esas páginas? Quizás ahí está la respuesta a nuestra obediencia y sus consecuencias, pensó, mientras sus manos temblorosas alcanzaban el libro. El murmullo de expectación creció entre los hermanos, cada vez más palpable. El momento de la intervención divina podría estar justo delante de ellos. En ese instante, la sala se llenó de un poderoso silencio, lleno de significado. Con un fervor desbordante, la pregunta flotaba nuevamente: ¿qué pasará si decidimos seguir el llamado, y qué riesgo correremos si optamos por no hacerlo? Las miradas se entrelazaron, llenas de incertidumbre y emoción. La respuesta estaba a punto de revelarse, sumergidos en la luz y el misterio de lo divino. A medida que el silencio llenaba la sala, María abrió el viejo libro, y las páginas parecieron susurrar secretos del cielo. Cada palabra iluminaba el ambiente con la promesa de lo que estaba por venir, como si la misma escritura estuviera vibrando por los anhelos de sus corazones. Esto es, murmuró, mientras sus compañeros se acercaban, ansiosos por descubrir el mensaje que aguardaba. Las escrituras hablaban de un pueblo que enfrentó desafíos, que atravesó sombras y fue guiado por la mano de Dios hacia la luz. En esa lectura, María entendió que su comunidad era parte de un relato divino mayor. Cada una de sus historias individuales se entrelazaba con la narrativa de fe colectiva. Su obediencia o desobediencia impactaría no solo en sus vidas, sino en generaciones futuras. La sacudida de esta revelación llevó lágrimas a sus ojos, emergiendo de un lugar profundo dentro de su ser. Ahora comprendo, exclamó María, su voz resonando con nuevo fervor. La promesa de transformación depende de nosotros. Dios desea que seamos luz en medio de la oscuridad, pero eso requiere acción, valentía y, sobre todo, una respuesta sincera a su llamado. Si desobedecemos, podremos perder mucho más que una oportunidad. Perderemos la luz que Él ha puesto en nosotros. Las palabras de María se dispersaron entre la congregación como semillas en tierra fértil, y muchos comenzaron a asentir, sintiendo la verdad de su declaración. Samuel, con los ojos chispeantes, añadió: el costo de la obediencia puede ser alto, pero la recompensa es mucho mayor.
Dios está dispuesto a hacer cosas imponentes entre nosotros si respondemos a su llamado con fe activa. No estamos solos. Él marchará con nosotros. Las oraciones se entrelazaban en un eco de fervor renovado. Una poderosa convicción comenzó a surgir. Cada persona se sintió llamada a dejar atrás no solo sus sombras, sino también cualquier obstáculo que les impidiera avanzar. La comunidad, que una vez luchó por encontrar respuestas, ahora estaba lista para enfrentar el desafío delante de ellos, unida por un solo tono de esperanza. María sintió como la fe de los presentes se intensificaba. Es hora de un compromiso renovado, proclamó. Hoy, levantemos nuestras voces ante el cielo y proclamemos que estamos listos para lo que venga. Estemos dispuestos a actuar. Dios no solo nos llama a escuchar, sino a ser sus manos y pies aquí en la tierra. Las manos se alzaron al cielo, y un grito colectivo de amén resonó por toda la iglesia. Cada corazón latía con un solo propósito, y la presencia del Espíritu Santo se movió entre ellos, como un fuego avivando corazones. La luz brillante parecía envolver a todos, mientras las sombras se dispersaban, habiendo que las almas sintieran la verdadera libertad que solo Dios puede brindar. Mientras la energía vibrante continuaba envolviendo la sala, una mujer, llena de determinación, se levantó. Si vamos a hacer luz, entonces empecemos hoy mismo. Que cada encuentro, cada oración, sea un faro que guíe a otros. No podemos quedarnos con esta luz solo para nosotros. Debemos compartirla. Samuel asintió, viéndose satisfecho por esa convicción. Amén. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Dios te ha llamado a ser un embajador de su luz. Así que hablemos, compartamos, y llevemos este fuego fuera de estas paredes. La comunidad comenzó a organizarse para un próximo encuentro, un tiempo de servicio y testimonio donde cada uno podría compartir lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo podrían unir fuerzas para ayudar a otros. María sabía que esto era solo el comienzo. Habían resplandecido en obediencia, y el amor de Dios estaba fluyendo a través de ellos como un río inagotable. La noche seguía extendiendo su manto, pero ya no era un manto de oscuridad, era un viaje hacia la luz. Cada paso dado por la comunidad resonaba en la eternidad. Los miembros de la iglesia se habían convertido en portadores de un mensaje poderoso, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad con valentía. Hoy es el primer día de una nueva era, pensó María, un corazón agradecido y lleno de esperanzas. Hemos decidido unirnos y responder al llamado de Dios, y juntos no solo afrontaremos lo que venga, sino que brillaremos intensamente en medio de la oscuridad, con un nuevo sentido de propósito. La comunidad salió de la iglesia aquella noche, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba y que cada acción de obediencia era un ladrillo en la construcción de un reino de luz. Volvieron a casa, cada uno llevando consigo la llama que encendieron juntos. La ciudad brilló con un resplandor renovado, un reflejo del amor de Dios que los unía. En lo más profundo de sus corazones, sabían que esta transformación no solo afectaría a ellos, sino que los alcanzaría hasta los confines de la tierra. Al final, su destino eterno estaba sellado en la obediencia a la voz de Dios, y sus vidas se convirtieron en testimonio del poder de la fe. Y ahora, querido hermano y hermana, dejes que el eco de esta historia resuene en tu corazón. La fe sin acción es muerta. Te unirás a este movimiento de luz, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque seguro que transformará vidas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora, hazlo por la gloria de Dios.